En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos, Señor, en tu presencia un martes más, dándote gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, pidiéndote ayuda, Señor, para afrontar lo que nos pides y que nos cuesta. Queremos, Señor, abrir los ojos para verte, abrir los oídos para escucharte, vivir el día a día agarrados de tu mano, conociendo tu voluntad para seguirla con alegría. Nos ponemos, Señor, en el regazo de tu Madre María, la que mejor te entiende, la que escucha tu palabra, la que la guarda en su corazón. Y eso queremos hacer, guardar tu palabra en nuestro corazón, para que nos edifique por dentro, para que nos enseñe, para que nos fortalezca, para que nos ilumine, para que nos reprenda. Danos, Señor, un corazón humilde, capaz de escuchar y capaz de pedir perdón y capaz de cambiar lo que hago mal y empezar a hacerlo bien. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada una de las personas que la estudian, que la leen, que la rezan, que la proclaman, que hablan de ella. Gracias, Señor, por este grupo, porque aquí derramas tu gracia para que podamos amarte y comprenderte y seguirte. Gracias, Señor, por la Iglesia. Amén. Bueno, pues vamos a ver. Venga. Aquí lo tengo. Vamos allá. Vamos al capítulo 8. Uy, no sé si me funciona o no. A ver. ¿Funciona? Yo creo que no. A ver. Ignorar. Vale, eso es que no. Es que ha salido aquí un dibujito que no sé qué es. Y esto de la técnica. Vale, voy a volver a presentar. Ok. Se ve bien, pero no cambia de página. Vale, ese es el problema entonces. Con lo bien que íbamos, ¿eh? Vamos a ver. Pues no sé qué le pasa. Vale, voy a dejar de presentar y a volver a presentar a ver si así se arregla. Vale, creo que he dejado de presentar. Volvemos a empezar. Calladitos estáis todos. Escritorio. Gracias a David acabaré sabiendo de esto, pero vamos. Bueno, ahí va a ir otra vez. Vale, compartir. Va de nuevo, a ver si lo veis. ¿No? Sí, pero sale aquí un dibujito. Correcto. Entendido. Y no sé si lo veis pasar o no. Bueno. ¿Lo veis pasar? Uy. Sí, vale. Pues bien, menos mal. Vale. Capítulo 8 del libro de Samuel. El pueblo va a pedir un rey. Bueno, os he reservado una sorpresa, lo hice ya una vez. El pueblo va a pedir un rey. Sabéis que llevamos 7 capítulos en los cuales Dios ha puesto una persona que es Samuel y a Samuel le habla desde que es niño y entonces el niño, que se va haciendo más mayor, va guiando al pueblo. ¿Por qué pasa esto? Si estamos todos preparados para hablar con Dios, Dios nos creó en amistad con Él, pues que el pecado rompió aquello y nuestro corazón se separó del de Dios y ya no le sabe entender y ya no le sabe querer. Entonces Dios suscita amigos, los profetas, a los que puede hablar y ellos dicen al pueblo, por aquí vas bien, por aquí no. Y uno de esos profetas es Samuel. Entonces, el pueblo de Israel va guiado por los profetas, por los hombres de Dios, por los hombres que Dios elige,
que son sus amigos y que sacan al pueblo de sus apuros y les guían en sus oscuridades y en sus dudas. Bien, pues todo va fenomenal. Tienen a Samuel, hombre de Dios, pero resulta que van a querer un rey. Este pequeño corto, ya veis que hay películas muy buenas sobre la historia sagrada. Nos explica lo que habéis leído en el capítulo 8. Samuel va guiando al pueblo, tiene 2 hijos que son corruptos y que él no lo sabe, y el pueblo se presenta delante de Samuel a decirle, mira, tú ya eres viejo, porque ahí decían, es que ya no eres tan joven, no, tú ya eres viejo y tus hijos aceptan sobornos, queremos un rey. Bueno, vamos a centrarnos con esto. ¿Qué pasa? Joel y Abías son corruptos, igual que los hijos de Elí. ¿Os acordáis que acabamos de leer la historia de los hijos de Elí, que por ser corruptos, quedarse con las ofrendas del templo, no adorar a Dios, no hacerle caso y vivir como ateos, mueren? ¿Cómo puede ser que estos 2 vuelvan a hacer lo mismo que han hecho los que han cometido un error tan grande? Y es que somos así de tontos. Bueno, esto no sé si es políticamente correcto, pero somos así, no aprendemos. El Señor, ¿por qué nos deja en la Sagrada Escritura ejemplos como estos? Para que aprendamos. De hecho, podemos leer en nuestra propia historia errores y mantenemos la memoria de ellos. ¿Para qué? Para que no los vuelvas a cometer otra vez. O podemos leer los errores en la vida de los demás para discernir cuál es el camino bueno y el malo. Pues lo vemos, lo entendemos y nos vamos por el malo. Es lo que hacen ellos. Y no es porque no hayan tenido ejemplo en casa. Mirad, sabemos que es muy importante, mucho, tener buenos ejemplos en casa, pero no lo es todo, porque delante de Dios cada uno hace su elección libre. Y es verdad que tener un hogar en el cual el Señor es amado, respetado, seguido, conocido, ayuda. Y todo lo contrario, desayuda. Pero no hay nada que establezca necesariamente que esto va a ser de esta manera o de la otra, porque entra la libertad de cada uno. Y hay familias muy piadosas que tienen hijos que no creen. Y hay familias que no tienen a Dios en cuenta y tienen hijos que conocen al Señor y son piadosos. El Señor hace, el Señor actúa. Y la libertad de cada uno no se la salta. Estos 2 admiten sobornos, el vil dinero, el vil dinero. Hay cosas que apartan especialmente de Dios. Una es el miedo a la muerte. O, por ejemplo, en la Pasión ocurre que cada uno de los apóstoles ama mucho al Maestro, pero tienen tanto miedo a la muerte que, aun amándole profundamente, le abandonan. ¿Otro motivo de abandonar a Dios? Pues poner otro Dios en su lugar. Y hay uno muy goloso que es don dinero. Aceptar dinero, sobornos, comodidades. Os he puesto ahí Éxodo 23:8, Deuteronomio 16. Dice, no aceptes sobornos porque el soborno ciega a los perspicaces y pervierte las causas justas. Dice el Deuteronomio, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Pues bien, en su libertad eligen el dinero, eligen los sobornos. ¿Qué nos encontramos con esto? Que el pueblo, que lo sabe porque lo sufre, se presenta donde Samuel y le dice, mira, tú eres intachable, pero eres mayor. Y cuando tú no estés, tus hijos no nos van a poder llevar. Queremos un rey. Samuel rechaza esto, pero ¿qué decís? ¿Sabéis lo que hacen los reyes de las otras naciones? ¿Sabéis que el poder corrompe? Queremos un rey. Y Samuel, habéis leído en el capítulo 8, que va donde Dios le dice, o sea, va como con tristeza de decirle, es que me piden un rey. Y Dios le responde, no te preocupes, Samuel, que no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Todas las páginas de la Escritura nos abren una ventana a los sentimientos del corazón de Dios, porque Dios ama, Dios siente.
En este pasaje es muy bonito, ¿no? Y muy profundas estas palabras. Le llega nuestro rechazo. No te preocupes, le dice a Samuel, tú lo has hecho bien, a ti te admiran y te respetan. ¿Eh? Tú no eres negligente, has sido un buen profeta. Al que rechazan es a mí. Dios siente el rechazo, igual que siente el aprecio. Hay una historia que cuentan los santos padres para hablar en sus homilías de cómo Dios se siente a veces, ¿no? Comentando el Cantar de los Cantares, que Dios es como ese niño que se hace niño con los demás niños y juegan a esconderse. Entonces un niño se esconde y los demás le buscan y cuando le encuentran se esconde otro y así van jugando. Y de repente este niño se esconde y los demás se van todos y le dejan ahí. Y el niño espera, 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 espera y nadie le busca. Y cuando ya sale, va llorando a su padre y le dice, es que no me ha buscado nadie. ¿No? Pues así pasa con Dios a veces. ¿No? Se esconde en las circunstancias, en la vida y nadie le busca. Y le duele, y le duele. No te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Y qué quieren? Pues quieren un rey. Dice San Pablo, pedimos y no obtenemos lo que pedimos porque pedimos mal. A Dios le pedimos muchas cosas y no todas se las pedimos bien y no todas las que le pedimos nos convienen. ¿Qué piden estos? Queremos ser como los demás. Adolescentes, inmaduros, ¿qué quieren los adolescentes? Ser como los demás. Luego quieren ser especiales, pero siendo como los demás. Bueno, no hay quien les entienda, ¿no? Quieren ser como los demás. Quieren tener un rey como tienen los demás pueblos, que salga con ellos a pelear y verle y poder ir a verle y pedirle favores y siendo el pueblo elegido, guiado directamente por Dios, con ese privilegio que nadie tiene, quieren achicarse. Cuidadito cuando nos dedicamos a mirar alrededor y querer lo que tienen los demás. Porque muchas veces en esas ocasiones lo primero que estás haciendo es no darte cuenta de lo que Dios te está regalando a ti. A lo mejor te está regalando algo mucho mejor o mucho más adecuado para ti que lo que tú deseas de los demás. Es lo que ocurre en este caso. Más quisieran todos esos pueblos que en lugar de tener un rey de carne y hueso que se confunde, que no sabe lo que quieres, que a veces es egoísta o a veces está cansado o a veces es un tirano, más quisieran que tener el mismísimo, único y verdadero Dios que les ama y les guía como su propio rey. Pues no, es que queremos ser como los demás. Cuidado con los caprichos, porque nos encaprichamos de cosas y nos perdemos los regalos que Dios nos hace. Y valoramos en muy poco todo lo que el Señor nos da. Aquí es un desprecio grandísimo a Dios. Soy tu rey, soy tu padre y tú eres mi hijo y eres mi pueblo. Pues yo quiero un rey como los demás. Es rechazar, como rechazó Esaú su primogenitura. Es estar a merced del capricho. ¿Qué es un capricho? Un capricho es un deseo fuerte del corazón que nos obsesiona. Ojo, no es lo mismo un deseo que un capricho. Esto es un deseo fuerte que nos obsesiona. Cuando yo hablo de deseos en sentido amplio o profundo, me refiero a esas necesidades profundas del alma que están inscritas ahí por el dedo de Dios y que nos ayudan a abrirnos a Él y al amor a los demás, el deseo de felicidad. Pero un capricho es un deseo superficial, pero muy fuerte, entonces nos obsesiona y lucha con mucha potencia en nuestro interior. Y tenemos que aprender a discernir qué deseos son caprichos y qué deseos son verdaderamente deseos. Bueno, pues ellos están encaprichados. Y habéis leído, aquí donde pone los inconvenientes de la monarquía, que Samuel les advierte que el poder corrompe, que luego van a querer quedarse con vuestras hijas y van a coger a vuestros hijos de esclavos. Les hace toda una serie de advertencias de lo que es la monarquía. No son solo profecías, porque es profeta, es cuestión de sentido común, es cuestión de mirar lo que pasa alrededor y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Pues no hacen caso. Dios nos envía a los profetas y nos habla de muchas maneras a través de las circunstancias que nos ocurren a nosotros y a los demás, pero a veces nos empecinamos.
Y vemos en este texto, en el capítulo 8, que Dios accede. Dios accede no es lo mismo que a Dios le guste esto. Dios accede porque accede a veces a nuestras necesidades, a nuestra falta de libertad. Ocurre, y esto lo habéis leído en el Evangelio y lo hemos leído en el libro del Deuteronomio, cómo la ley es rebajada en el Deuteronomio. Dios da una ley al pueblo y Moisés predica una segunda ley rebajada, que los sabios de la Escritura le echarán en cara a Jesús en una de sus conversaciones, los escribas, ¿no? Porque Moisés nos dejó repudiar a la mujer. ¿Quién eres tú para decir que no? O que eso es adulterio. Y Jesús les dice, es verdad que Moisés permitió el acta de repudio por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no era así. ¿Esto qué nos indica? Lo que está pasando en este capítulo 8, que hay cosas que Dios no quiere, pero que accede en aras de nuestra libertad y nuestra petición y nuestro comportamiento. Dios no ha querido que hubiera un rey, ha accedido a que hubiera un rey. Respeta nuestra libertad. Y todas estas advertencias no son amenazas. Hay que distinguir entre amenazas y advertencias. Y Samuel se lo dice todo, pero todos los peligros de la monarquía, pero el pueblo no quiso escuchar a Samuel porque no quiso escuchar a Dios. Entonces, ojalá el leer la Sagrada Escritura y pasar tiempo sobre ella y pasarnos los martes en vez de tranquilamente descansando, durmiendo, viendo la tele o vete tú a saber, aquí, nos ayude a abrir el oído y sí querer escuchar la voz de Dios. Así que pasamos al capítulo 9, cada uno se va a su ciudad y de repente, capítulo 9, dice, había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de... Y te empieza a decir, tenía un hijo llamado Saúl, joven aventajado, apuesto, y resulta que ha perdido unas asnas. Y tú dices, cuando uno está leyendo esto, de repente da para atrás y dices, uy, me he perdido. No estábamos hablando de los reyes, no estábamos hablando de que Dios iba a poner un rey. Bien, claro que sí, ahora lo explicamos. Claro que estamos hablando de los reyes. Nos hemos quedado en que Dios dispondrá un rey y ahora vamos a ver cómo hace eso, ¿no? La elección de Dios, que va a ser la elección de Saúl, es acertada, aunque Saúl, que ya no sabemos la historia, va a dar la espalda a Dios y Dios le va a dejar a un lado, porque va a poner a otro rey. Lo que vamos a aprender ahora en el capítulo 9 en adelante y luego cuando veamos cómo va cambiando Saúl y en el resto del libro de los reyes, son tres cosas, os he puesto ahí. Una, que el poder corrompe. Nuestro corazón está atraído por el bien, lo vamos a ver, pero también por el mal. Y Saúl va a luchar esa atracción en su corazón, la del bien y la del mal, y va a ganar el mal. El poder corrompe. Os digo muchas veces el refrán ese de, si quieres conocer a un hombrecillo, dale un carguillo. Hay gente que cuando le das un cargo, pues un puesto de importancia, aunque sea pequeñita, entonces le conoces. Sale el ogro que llevaba dentro. Sale el ogro que llevaba dentro, egoísta o caprichoso, o se autocontempla y se echa incienso a sí mismo y ya no hay quien le hable. Y antes era una persona encantadora que hacía favores a todo el mundo y de repente es un intratable prepotente que va tratando mal a toda la gente o utilizándola para su propio beneficio. Pues si quieres conocer a un hombrecillo, dale un carguillo. Primero, el poder corrompe a algunos. Si uno está centrado en Dios, no corrompe. Veremos a David. Otro, la libertad. Vamos a ir viendo reyes. Primero, tres reyes, que son David, Saúl, David y Salomón, que mantienen el reino unido, y luego reyes a mogollón en el reino del norte y del sur. Pues bien, cada uno de estos reyes mantiene su libertad de actuación. Ningún rey es forzado a obrar bien y a obrar mal, igual que tú tampoco. Igual que yo tampoco, igual que no fue forzado a obrar mal el faraón. Un papa no es forzado a obrar bien o mal, o un sacerdote.
Dios propone, Dios enseña, Dios ayuda, tú eliges. ¿Mm? Ningún rey es malo para que la historia vaya... Ningún apóstol es forzado a obrar mal, tampoco Judas. Judas elige libremente. Cada uno es responsable de sus actos. Y tercera enseñanza de toda esta historia de los reyes que vamos a ver, a lo mejor volveremos un día aquí, cuando empecemos a ver reyes, pues que ningún rey es 100% bueno y ningún rey es 100% malo, o casi ninguno es 100% malo. Hay una mezcla de trigo y de cizaña, de acierto y de error, de bien y de mal, de virtud y de defecto. Por eso nos explicará el Señor, dejad crecer juntos el trigo y la cizaña, no sea que al quitar la cizaña dañes también el trigo. Yo os digo muchas veces, no es tan fácil distinguir entre buenos y malos, porque no hay buenos y malos. El trigo y la cizaña no está, la cizaña en mi vecina y el trigo en mí, sino que mi interior lleva trigo y cizaña y no tenemos que asustarnos de esto. Dejemos crecer, cuidemos el trigo y pidamos al Señor que entre en nuestro interior y que juzgue. Luchemos contra el mal, pero no nos extrañemos que en nuestro corazón herido crecen juntos el trigo y la cizaña. Y Dios, que nos quiere y que nos conoce y que lo sabe, nos ha regalado el sacramento de la confesión y el perdón para que volvamos a empezar. Bueno, y entonces pasamos a las asnas. Se perdieron unas asnas de un tipo de Benjamín llamado Quis, que le dice a sus hijos, se nos han perdido las asnas. Esto es que era gente bien, pese a ser de una tribu pequeña, porque no todo el mundo tenía unos asnos. Bueno, pues se perdieron unas asnas. ¿Qué pasa aquí? ¿Que se ha roto la historia? No, no es eso, sino que nos va a mostrar cómo Dios, con circunstancias que a nuestro entender no tienen nada que ver con el problema que estamos tratando, Dios está en todo y va preparando lo que está por venir. Se van a perder unas asnas para que Saúl, siendo buen hijo, vaya a buscarlas, se encuentre con Samuel y Samuel lo unja rey. ¿Pero eso cómo empieza? Por perderse unas asnas. Y Dios no se le escapa nada de la historia. Llevamos ya mucho tiempo viendo estas cosas. Lo hemos visto en el libro de los jueces, lo hemos visto en el libro de Ruth, lo hemos visto en Josué. No se le escapa nada, pero la palabra de Dios vuelve a insistir. Hay cosas que pasan en la vida y que te parece que no son importantes o que son casualidades. No existen las casualidades. Todo lo que ocurre, hasta un pelo de tu cabeza que se cae, Dios lo sabe y lo tiene en cuenta, o una hoja que se cae de un árbol. Nada pasa en vacío, ni a merced de ningún destino ciego, abstracto, ningún karma, que es a lo que llamamos, ¿no? A esa abstracción de un destino impersonal que te devuelve. No, ahí está Dios. Y nada de lo que pasa se le escapa. Eso es escandaloso para nosotros porque ocurren muchas cosas malas. Él lo sabe y lo sabemos y lo permite. Y si lo permite, es en virtud de un bien mayor. Pero ahora estábamos hablando de las cosas pequeñitas, ¿no? Me encanta, Juan Pablo II es el papa de mi vida porque es el que más tiempo conocí, cuando yo pues conocí al Señor, un gran papa, un santo, San Juan Pablo II. Una vez, de las que vino a Santiago de Compostela, pues estaba jarreando, como siempre, en Santiago de Compostela, ¿no? Y estuvo en una jornada con los jóvenes y cuando se iba, el Papa siempre besaba el suelo, pues besó el suelo jarreando, que se estaba calando, sube la escalerilla del avión, jarreaba y se vuelve, que pensábamos que se volvía para decir adiós o saludar, y dice, ¿qué quiere Dios decir al Papa con esta lluvia? Otro, otro que ha entendido cómo habla Dios a través de las circunstancias pequeñas. ¿Cuántas palabras de Dios se nos escapan? ¿Qué quiere Dios decirme con este atasco porque llueve? ¿O qué quiere Dios decirme con esta enfermedad? ¿O con este dolor de barriga? ¿O con este vecino? ¿O con esta llamada? ¿O con este regalo? ¿O con este...? Tantas cosas. ¿Se me ha quemado la comida? ¿Qué quieres decirme con esto? Pues a lo mejor que pongas el fuego más bajo, ¿no? No, con todo lo que Dios permite en nuestra vida, nos está hablando.
Dios es el Señor de la historia y de cada historia y de mi historia en el día de hoy. De mis idas, mis venidas, como dice el Salmo, mis entradas y mis salidas. Y todo lo que ocurre, también lo que no entiendo y no me he enterado, ocurre para bien. Esto lo cuentan con mucha gracia, pues las parejas cuando les dices, ¿y vosotros cómo os conocisteis? Pues yo me apunté a balonmano porque me gustaba y allí, o tal, y se apuntó mi novia porque se apuntaba una amiga. A mí me encanta rezar así, ¿no? Pues mis padres se conocieron porque es eterna su misericordia. Y yo nací porque es eterna tu misericordia. Y nací en Valladolid y conocí allí la fraternidad porque es eterna tu misericordia. Y tuve 3 hermanos porque es eterna tu misericordia. No es simplemente porque ha ocurrido ninguna de las cosas, ni las grandes ni las pequeñas, sino que cada una de las cosas que nos ocurre es porque es eterna tu misericordia. Y todo tiene un sentido. También lo pequeño, o que nos parece que no tiene ninguna importancia, tiene un sentido. Y su sentido es el bien. Con lo cual, enseñanza, hay que obrar bien en lo pequeño. Se pierden unas asnas y Saúl, que es un buen hijo, se ofrece a ir a buscarlas. Qué bien, porque Dios contaba con ello. Y Saúl va a buscarlas y aunque no las encuentra, sigue 3 días caminando. Qué bien, porque el Señor contaba con ello. A Saúl no le puede hablar Dios directamente porque Saúl no conoce a Dios y no le sabe escuchar. ¿Cómo le puede hablar? A través de lo que él es, un buen hijo, que ayuda a su padre en todo lo que puede. ¿Cómo nos puede hablar a nosotros? Pues de 2 maneritas. ¿Eh? Nos puede hablar directamente en la oración, en la palabra de Dios y también a través de todas esas pequeñas circunstancias, de las 2 maneras. A Saúl solo, a través de las circunstancias. A Samuel, sin embargo, le dice, que lo habéis leído, ¿no? Va a venir el que yo quiero ungir como rey de Israel. Y cuando aparece Saúl, le dice Dios, ese es, úngelo. Moraleja, entonces, para conocer cuál es la voluntad de Dios en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Dejar de comer, de dormir, subir al Himalaya, no respirar. Haz lo que tienes que hacer y hazlo bien. Sé un buen profesor, una buena hermana, lo mejor que puedas, una buena vecina, conduce lo mejor que puedas, una buena cristiana en las cosas pequeñitas, ¿no? Pues ahí está, este hombre de la tribu de Benjamín. Saúl es de la tribu de Benjamín, el primer rey, quitando al hijo de Gedeón, ¿verdad? Que no fue rey ungido, que fue aquello, bueno, es Saúl, hijo de Benjamín. La tribu de Benjamín, no sé si os acordáis de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, Benjamín es el pequeño, el Benjamín, el pequeño de su mujer amada, de Raquel, un niño querido, de una mujer amada. Aquí saca siempre el tema de, y era de esta tribu, y era de aquella. ¿Por qué tanto con las tribus, no? De hecho, pregunta de examen, si estuviéramos así, alguien famoso de la tribu de Benjamín. Saulo, San Pablo, es de esta tribu, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Todos somos hijos de una historia. Todos venimos al mundo dentro de una familia, de un pueblo, y no es una limitación de nuestra libertad, es un regalo que Dios nos hace. Todos somos a la vez libres y a la vez hijos de unos antepasados y de una historia que nos dice quiénes somos. Y esta historia, Dios entra en ella y Dios tiene una familia y tiene unas raíces en Cristo. Y Jesús no se avergüenza de su historia, como no se avergüenza de la mía. Y Jesús me lleva inscrito en su historia. Y le llevo yo inscrito en la mía, ¿no? Pues bien, de la tribu de Benjamín, de la más pequeña, Dios les va a dar el rey que ellos quieren. Saúl es el hijo bueno, alto, fuerte, guapo, apuesto. De hecho lo pone en la Biblia, ¿vale? Alto, fuerte, le sacaba de hombros para arriba, era más alto que todos los demás, ¿vale? Pero Dios está viendo el pequeño de una pequeña tribu,
qué distinta es la elección que hacemos los hombres que la elección que hace Dios. Y Dios les está dando el rey que desean. Y va a ser un desastre. ¿Es que Dios se ha confundido? No, no, Dios no se ha confundido. Pero Saúl en su libertad va a dejar de obrar bien. Bueno, pues ahí está Samuel, que reconoce a Saúl, hablan, y el caso es que, claro, el pobre Saúl ha salido de casa buscando las asnas de su padre y se encuentra que vuelve a casa ungido rey de Israel. Dios tiene estas cosas, que tú vas por una pequeña cosa porque tienes que hacer, vete tú a saber qué, y Dios de repente te da un giro a la vida brutal y le da a tu interior, a tu vida, a tus actos, unas dimensiones que te quedan evidentemente grandes, evidentemente grandes. Bueno, pues bien, cuando se encuentran, Samuel le dice una frase que no sé si habéis leído. Le dice, versículo 19, mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que guardas en tu interior. Se han encontrado y no hace lo primero de todo decirle, oye, ven aquí, que Dios te ha nombrado rey de Israel. No, necesita tiempo. Samuel habla con Saúl y le emplaza al día siguiente. Esto es muy común y en la escritura es muy común y en el modo de hablar de Dios, de hablarnos, es muy común. Samuel le dice, mañana te lo contaré. Tenemos que esperar y Dios te va a decir lo que tiene preparado para ti, pero tenemos que esperar y eso nos cuesta horrores. Y es que Dios está preparando el corazón de Saúl, está preparando el de Samuel, que todas las cosas tienen su momento adecuado y su modo adecuado y es Dios el que las conoce, pero a nosotros nos entra siempre la prisa. Y en esta sociedad en la que vivimos todavía más, nuestros mayores estaban acostumbrados a sembrar, o sea, mi familia es de campo, estás acostumbrado a que todo tiene su tiempo y vas a plantar las zanahorias y no van a salir pasado mañana y vas a tener que esperar a que maduren. Mi abuelo, por parte de padre, tenía manzanos, pues las manzanas salen y es pequeñita y vas al día siguiente y es igual de pequeñita, no ha crecido. La naturaleza, y nuestros mayores estaban mucho más relacionados con la naturaleza que nosotros, enseñaba a esperar, a tener paciencia y a respetar los tiempos. La tecnología, que es en lo que nosotros estamos inmersos ahora, nos enseña todo lo contrario. Y si hago doble clic y no sale ya lo que quiero, cambio de ordenador. Cuidadito, porque estas cosas nos incapacitan para escuchar a Dios. Porque para escuchar hay que pasar tiempo, lo digo muchas veces. Tú puedes mirar a alguien y verlo de un vistazo. La vista es rápida y de hecho todo lo de la informática es rápido, es visual. Das aquí, das allá, ok, aceptar, rapidísimo. Pero la palabra de Dios y su mensaje no entra por la vista, entra por el oído. Y puedes ver a alguien de un vistazo, pero no le puedes escuchar de un oídazo. Escuchar requiere tiempo. Y cuando no tenemos tiempo, nos incapacitamos para escuchar a Dios, para comprenderle, porque el escuchar necesita el tiempo en el que las palabras que el otro va diciendo van entrando por tu oído y llegando a tu corazón. Bueno, pues bien, le emplaza para el día siguiente. Te descubriré todo lo que guardas en tu interior. Ese es Dios. Lo que pasa es que a mí me encuentro con un profeta y me dice, mañana te voy a contar todo lo que guardas en tu corazón. Y no duermo, porque tú piensas, este me va a sacar todos los trapos sucios. Pues bueno, a veces Dios tiene que mostrarte tu miseria para que comprendas su amor. Pero el objetivo de Dios no es mostrarte tu miseria, es mostrarte su amor. Y muchas veces lo que Dios nos descubre de nuestro interior no son miserias, son grandezas. Porque a veces no queremos ver nuestras miserias, cierto, pero a veces somos incapaces de ver nuestras grandezas, los dones, cualidades preciosos con los que Dios nos ha adornado, que somos un don para los demás, una alegría, que pues no sabemos verlo. Entonces, Saúl coge
Samuel coge a Saúl, te descubriré lo que guardas en tu interior, la grandeza que Dios ha puesto en tu corazón, tu vocación. Tenemos que dejar que Dios nos hable de la grandeza, el bien, la bondad y la belleza que ha puesto dentro de nuestro corazón, porque a veces somos como incapaces de verlos, ¿verdad? Bueno, pues aquí va, Saúl con sus asnas y vuelve siendo rey. Esta primera unción la va a hacer en privado, solo se van a enterar Samuel y Saúl. ¿Cómo se unge? Pues se unge con aceite, lo habéis leído, supongo. Cogió el cuerno de aceite y lo vació en la cabeza de Saúl. Se unge con aceite, el aceite sale constantemente, el aceite de oliva. Además, me hace mucha gracia porque le vació todo el cuerno de aceite en la cabeza, que dices, pero qué asco, ¿se fue con todo el pelo grasoso para casa o qué? Aparte de esto, los signos en el Antiguo Testamento se hacen a lo grande. Y veremos que en el bautismo se bautizaban en el río por inmersión, metiéndote hasta abajo y saliendo. Estamos empequeñeciendo los signos, metiéndoles dentro de nuestra comodidad. De hecho, pues ahora dentro de poco, este año dentro de más, llegará el miércoles de ceniza. ¿Qué gesto de penitencia hacían en el Antiguo Testamento? Se untaban de ceniza, o sea, se tiraban la ceniza, un saco de ceniza por encima. Nosotros vamos el miércoles de ceniza y el cura te echa un poquito más y sales sacudiéndote la ceniza. Hemos perdido la grandeza de los signos en la medida que se ha empequeñecido nuestra fe. A mí me encanta llevar un buen pegote de ceniza y andar por ahí con mi pegote de ceniza. Que veas de dónde vengo. Que veas de dónde vengo. Pues los signos a lo grande, hacerlos bien, hacerlos con profundidad. La señal de la cruz, cuando entras en misa y pones los dedos en el agua bendita que ahora ya hay en las iglesias. Bueno, ¿y por qué aceite? El aceite es muy importante como signo porque es un elemento muy importante para este pueblo. ¿Importante en qué? Es alimento porque se come. El aceite sirve para amasar el pan, hacer las tortas, freír. Es luz porque se alumbraban con aceite. Untaban las antorchas de aceite o con los quinqués, pero el aceite es alimento, es luz, es calor. De hecho, tú, cuando tienes bien de grasilla, estás bien de calentito, ¿verdad? Es calor. Hay algunos ungüentos que te dan, y en ese sentido, la cuarta característica de medicina, los ungüentos son de aceite. Y cuando tú das un masaje con un buen aceite, el músculo se calienta. Entonces, es medicina, alimento, luz, calor y medicina. En definitiva, es vida de Dios, es fuerza de Dios. Eso es lo que significa el aceite. Por eso son ungidos, porque son elegidos. Y en último término, ¿qué va a significar? El Espíritu Santo. ¿Con qué recibes el Espíritu Santo en tu bautismo? Por la unción, o en la confirmación, por la unción. Recibe por esta señal, y te hacen la señal de la cruz, recibe por esta señal el Espíritu Santo, ¿no? El don del Espíritu Santo. Pues así van a ser ungidos los sacerdotes, los reyes y algunos de los profetas. Y ya sabéis, y volveremos a hablar, lo que nosotros somos por la unción, sacerdotes, profetas y reyes. Y todo lo que se consagraba, se dedicaba a Dios, se hacía sagrado. ¿Cómo se hacía esto? Ungiéndolo con aceite. Los altares, la tienda del encuentro, lo habéis visto, ya llevamos mucha Biblia, y ya la irá colgando David, ya llevamos mucha. ¿Cómo ungían el altar? ¿Cómo ungían los cuernos del altar? Bueno, de hecho, Mesías, ¿qué significa? Significa ungido en hebreo. Jesús es el Mesías, significa es el ungido. Bueno, esto es también importante porque nos ayuda a comprender. Hay un apartado en el Catecismo de la Iglesia Católica que habla de los nombres que recibe Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y uno de ellos es Mesías, que significa ungido. ¿Qué quiere decir ungido? Elegido.
que el Espíritu Santo habita en él. Bueno, pues después de todo esto, ¿qué ha pasado? Que me lo he tragado antes, perdonadme. Cuando se encuentran Saúl y Samuel, antes de ungirle, o después, pues que ahora lo he leído tantas veces que unas veces lo leo al revés y otras al derecho. Samuel le va a decir muchas cosas a Saúl. Mira, te he ungido. Y ahora lo que te va a pasar es lo siguiente. Vas a volver a casa, te vas a encontrar con 2 hombres, uno sale no sé qué, otro sube hacia no sé dónde, después verás a unos profetas, un montón de cosas, ¿no? Cuando todo esto se cumpla, que sepas que Dios te ha elegido, que has entrado en el cauce de la gracia y lo que decidas estará bien decidido. Un montón de circunstancias encadenadas que Saúl va viendo que se cumplen. ¡Qué fuerte! Porque son cosas normales, que te encuentres a 3 que van con un cántaro para allá, otros 2 que te saludan, otro que va a salir a tu encuentro y te va a decir, las asas de tu padre ya las encontraron y ahora está preocupado por ti. Y todo lo que Samuel le ha ido diciendo, todo le va pasando. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto? Pues que Dios a veces nos habla a través de un lenguaje muy discreto, por una concatenación de circunstancias que son habituales, ordinarias, no son extraordinarias, pero son lenguajes de Dios, son signos de Dios. Y que el que está con los ojos abiertos, ¿no? El que conoce que Dios le está queriendo decir algo, los comprende. Pero los demás que están alrededor no ven nada, ven solo cosas normales. Entonces, Saúl, que ha sido advertido por Samuel de todas estas cosas, va diciendo, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Aquí no cabe la casualidad, son demasiadas cosas. Ese hombre de Dios es un profeta. Pero los que van con él no se están enterando de nada, van viendo cosas que ocurren, nada más. Esto nos pasa. Quien ha sido instruido en conocer la voluntad de Dios es capaz de reconocerla. Y el que no ha sido instruido no ve nada en especial. Entran José y María con el niño en el templo y se ponen a la fila de todos los padres jóvenes que llevan a un niño a que lo circunciden y a presentarlo. Entonces, todo el mundo que hay en el templo, que es mucho, ve una pareja más con un niño más que se pone a la fila, menos 2 ancianos, ¿verdad? Que reconocen en ese niño al Mesías y proclaman su grandeza. Ana y Zacarías. Quien está preparado, quien está esperando, reconoce. Y el que no, ve algo normal. Dios nos va hablando en los pequeños gestos, circunstancias, palabras y elementos que suceden a nuestro alrededor cada día en un lenguaje muy, muy discreto. Muy, muy discreto. Bueno, Zacarías no, Simeón, Ana y Simeón. Bueno, la fe, ¿qué es lo que te da la fe? Y a veces cuando tratas con gente que no tiene fe, te dice, tú es que ves cosas donde no las hay. No, señor. Eres tú el que no las ve donde sí que las hay. La fe no es estar ciego. Estar ciego es el que, como no tiene fe, no ve todo lo que ocurre. Pero cuando tienes fe, te das cuenta y sabes que ese niño que ha recibido el bautismo ahora es hijo de Dios. Pues yo no veo nada. Ya, porque no tienes fe. Si tuvieras fe, verías todo lo que ocurre. Como no tienes fe, solo ves lo que ocurre físicamente. Bien, tener fe no es ver lo que no hay, sino precisamente ver lo que hay. Bueno, pues bien, después de esto todavía le dice, cuando todo esto ocurra, espera otros 7 días a que yo vaya a tu encuentro. Ocurren todas las cosas, aún entre los profetas. Otra vez esperar 7 días. Las esperas de Dios que nos ponen muy nerviosos, pero que tienen su sentido porque nos van educando. Mirad, le ocurrió a Tomás que cuando llegó un día al cenáculo, ¿verdad? Todos habían visto a Jesús y él no. Y Tomás se enfada muchísimo y les dice, ya claro,
Todos allí tan contentos y el muerto de miedo, todos flipadísimos de que bien hemos visto al Señor ha resucitado, y Tomás en su corazón heridísimo pensando, ¿y por qué ha venido cuando no estaba yo? Es que a mí no me quiere. ¿Será porque he dudado de él? Y Tomás sufre un tormento que dura 7 días, porque tarda 7 días en aparecer el Señor. Y mientras tanto, ellos hacen un crecer como iglesia y como hermanos descomunal, con la Virgen a la cabeza, que protege a Tomás, porque no es aún su tiempo, frena a los otros. A veces pasa que unos van en la misma comunidad, unos muy deprisa, otros muy despacio, y la Virgen ahí amalgama, tú no vayas tan deprisa, porque eso no es su ritmo, y tú no vayas tan despacio, porque te tienes que fiar de tus hermanos. ¿Sí? Y la Virgen, como madre, logra mantenerles unidos, pese a que Tomás está en contra de todos. Y a los 7 días, al 8.º día, aparece Jesús en medio de ellos. Tomás, ven aquí. Y Tomás, después de esos 7 días de sufrir y de tormento, es de todos ellos el único que toca las heridas de Jesús. El único que toca su corazón. El único que toca su corazón. Si tú le preguntaras a Tomás, venga, vamos a dar marcha atrás en el tiempo y que venga Jesús cuando estáis todos, pero entonces te pierdes el privilegio de ser el único apóstol que toca su corazón. Tomás te diría, no, 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 no. Es verdad que lo pasé fatal, pero no, 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 no. Me quedo con el privilegio que Dios me dio. Pues cuando Dios nos hace esperar, y es muchas veces, tenemos que entender que, que es por algo, y es por algo bueno. Si no, no nos haría esperar. Bueno, pues esto Saúl lo va, el Señor le va preparando, le va enseñando quién tiene que ser. Saúl vuelve así a su casa, vuelve ungido, pero nadie lo sabe y él no lo cuenta. Esto también es muy importante. Él no lo cuenta. A veces la obra grande de Dios en nuestro corazón la sé yo y el Señor, y otro, y ya. Y es una falta de pudor, y a veces se nos escapan, ¿no?, los dones del Señor queriendo publicarlo todo, porque otra vez vivimos en una sociedad que si no lo publicas todo, ¿verdad? No hay que publicarlo todo. Las confidencias son para unos pocos, son para unos pocos. La obra de Dios en tu corazón es un gran tesoro que no se pone ahí, ¿eh? Tú cuando tienes una joya en tu casa, tú sacas fuera de casa la bombona para que la cambie el butanero, pero no sacas tu joyero con el collar que te regaló tu madre o que es herencia de tu abuela y que vale una millonada, porque lo que es un tesoro lo guardas y está dentro de tu casa y solo los tuyos acceden a ello. Bien, pues igual a veces con las gracias del Señor. No hay que estar siempre contando tu vida a todo el mundo, ¿no? Como manoseándola, como exponiéndola. Nos encontramos este caso también con Isabel, que se queda embarazada. Todo el mundo la maldice porque es una mujer mayor y no puede tener hijos, y no sale a la puerta y dice, que estoy embarazada. No, no, se guarda la noticia y la vive en gozosa intimidad con Dios hasta que toca publicarla, porque luego otras veces, pues toca publicar las cosas, pues entonces las publicamos. Bueno, pero ante la duda, la discreción. A todo esto, cuando Saúl vuelve, habéis leído que se encuentra con los profetas y entra en trance con ellos, recibe el Espíritu de Dios que le pone en trance. Y la gente se extrañaba, pues si Saúl no es profeta, ¿pero acaso no sabemos que Dios da su Espíritu a quien quiere? Bueno, pues así Dios le va formando. Y llega un momento en que esto deja de ser privado y empieza a ser público. Va a haber 3 momentos que nos hablan en la Escritura de Saúl proclamado como rey, 3 nombramientos. Uno es a solas, con solo Samuel. Otro es ya delante de todos los demás. Y una tercera parte, porque ahora vemos que cuando Saúl es nombrado rey, a su vuelta, cuando vuelve a casa, algunos no están de acuerdo, en el capítulo 10, algunos se rebelan, ¿no? Y es nombrado una tercera vez.
es nombrado una tercera vez. 3 veces es el número de veces que hay que repetir una orden, una ley, un contrato de compraventa para que quede fundamentado como estable. Por eso 3 veces preguntará Jesús a Pedro, ¿me amas? Bueno, pues cuando es nombrado rey a suertes. Tú dices, ¡hala! ¿Se lo juegan a las cartas o qué? No, es otra confirmación por parte de Dios. Suertes era una manera cuando el pueblo no sabía lo que Dios quería y tenía que elegir, pues elegía a suertes con unas cosas que tenían, como no eran unos dados, para preguntarle a Dios cuál era su voluntad. Entonces, si salía, imagínate, si salía bola blanca, sí, si salía bola negra, es no, y ya está. Lo dejan a suertes porque no saben. Entonces, necesitamos un rey, vamos a someterlo a suertes delante de Dios. Así van a elegir al candidato que sustituye a Judas, a suertes, entre 2 candidatos. Y así eligen de entre las 12 una tribu, a suertes. ¿Y cuál sale? La de Benjamín. Entre las familias, ¿cuál? La de... ¿Esto qué es? Que Dios confirma a través de esas suertes, entre comillas, que el rey que ha elegido es Saúl. Y le lee en el fuero real, que lo tenéis en Deuteronomio 17. Si cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar, la hayas tomado en posesión y habites en ella, dices, querría poner un rey que me gobernase. ¿Cómo nos conoce Dios? ¿Cómo sabe todas las cosas? ¿Cómo sabe lo que vamos a hacer? ¿Es que es adivino? No, pasan 2 cosas. Una, que somos muy previsibles. De hecho, las madres sabéis cómo van a reaccionar los hijos y también los maridos. O cuando tenemos un amigo muy amigo, sabemos cómo va a reaccionar. Pues cuando entréis y queráis un rey, Dios ya cuenta con ello. Y aparte de eso, la dimensión del tiempo, Dios crea el tiempo, es una criatura, pero Él está fuera. Dios vive en un presente absoluto. No es que lo adivine, sino que ve, en él no hay tiempo, lo ve todo a la vez. Bueno, pues Saúl es designado rey por suertes, ¿vale? Los Purim. Y una vez que es designado, nos encontramos con que algunos no están de acuerdo. Empieza todo lo que el profeta Samuel predijo. Pues que, claro, porque esta tribu y no otra, porque es una tribu más pequeña y va a tener que mandar a otros que son de tribus más fuertes, más poderosas y que tienen más prestigio, pues ya hay disensión, porque ya hay envidia, porque ya hay yo miro a este y yo quiero lo que tiene este y ¿por qué no se me da a mí? Pues si Dios les conocía y no les había puesto un rey, por algo era. Y en esta circunstancia, con Saúl ya designado rey, surge una batalla, que os he puesto ahí el mapa. Los de Yabes Galaad son atacados por el rey de Amón, por los amonitas. Y hay un episodio, yo creo que lo habéis leído, como muy gracioso, ¿no? Porque los amonitas vienen y dicen a los de Yabes de Galaad que se entreguen y que les van a atacar. Entonces los otros le dicen, venga, no, hacemos un pacto y no nos ataquéis. Y dice el rey de Amón, vale, pues vamos a sacar a todos, hombres, mujeres y niños, el ojo derecho. Y entonces nos atacamos. ¿Y el ojo derecho? ¿Esto qué es? Bueno, ¿por qué el ojo derecho? Pues mirad, los escudos, la espada se lleva en la mano derecha y el escudo en la mano izquierda. No os he puesto ninguna foto, pero bueno, la tenía que haber puesto. El escudo cubría el cuerpo entero, no era una cosa redondita, pequeña como lo del Capitán América, ¿sabes? Era grande y rectangular, más como lo de los romanos, y te tapaba la cara porque te protegía el cuerpo. Entonces, por el ojo izquierdo no veías al enemigo, te veías por el derecho. Entonces, si te sacan el ojo derecho, te incapacitan para la guerra. Entonces, quiere crear el rey de Amón, el que les ataca, pues una sociedad débil a la que poder manejar. Y ellos piden ayuda. Entonces, Saúl llama a todos sus hermanos. Él venía de trabajar del campo, se entera que están atacando y que quieren humillar de tal manera a los de esta ciudad, de Yabes de Galaad, y coge sus papeles como rey y sale a su encuentro, a vencerles. Él convoca como rey a todas las tribus
bajo la autoridad de Samuel, y ahí va bien, porque mientras mantiene la autoridad de Samuel, va bien. Y vence, y entonces es proclamado rey por tercera vez. Y cuando ya es proclamado rey reconocido por todos, impresionante que nuestro querido profeta Samuel se retira, se queda en segundo plano, no desaparece, sino que les dice, habéis elegido rey, Dios ha nombrado a Saúl, yo doy un paso atrás, haréis lo que el rey os diga. El niño que escuchaba la voz de Dios, profeta fuerte, insobornable, jamás ambicioso, intachable, sabe ponerse detrás. Muy poca gente sabe hacer esto. Muy poca gente sabe pasar el testigo. Muy poca gente sabe haber cuidado algo con esmero y entregárselo a otro que ves que es un torpe, por cierto. Pero Samuel sí que sabe y se retira. Primero, les recuerda quiénes son, de dónde vienen, que son elegidos por Dios, que son una pandilla de perdonados y que la actitud con Dios es de gratitud y de humildad. La actitud con Dios. Ese hacer memoria no es sacar los trapos sucios, sino acuérdate quién eres. Acuérdate que no eras nada y Dios te ha elegido. Eso te va a poner en una actitud verdadera, humilde y abierta. Y les dice, habéis sobrado mal eligiendo un rey. Y ellos se dan cuenta, pero ya lo tienen. ¿Y cuál es la lección que nos da el capítulo 12? Cuando Samuel pasa a segundo plano, ¿qué les dice antes de marcharse? Habéis obrado mal, pero Dios no os abandona. Y yo tampoco. Eso es precioso. Cuando hemos obrado mal, Dios no nos abandona. Por supuesto nos sigue amando y nos sigue mandando ayuda a través de quien sea. Nos manda profetas que nos corrigen, que nos tienden una mano, que nunca nos deja. Tenemos que recordarnos unos a otros. Mira, has obrado mal, claro que sí, pero no te hundas. Dios te quiere y te saca y no te abandona. Y tenemos que contar esta noticia al mundo, porque mirad, tenemos un montón de gente desolada por dentro, porque pues la sociedad, el ambiente te lleva a hacer cosas que te hunden. Y cuando te das cuenta que has obrado fatal, que has hecho daño, que te has hecho daño, que te has comportado indignamente, te desesperas. De eso nada. Aunque hayas obrado mal, Dios no te abandona, jamás. Y aquí lo tenemos, ¿no? Y dicho por el profeta Samuel, no os preocupéis, Dios no os abandona, y yo tampoco. Y de verdad, y es muy bonito porque has tomado una decisión, te has ido en dirección contraria, pues Dios te acompaña caminando en dirección contraria, como aquellos dos de Maús. Iban en dirección contraria a la iglesia, huyendo como ratas, y les acompaña caminando con ellos en dirección contraria. Y para que le crean, les da un signo final. Conoce su poca fe, ¿no? Hace llover, ¿no? Y ellos lo ven. Los signos, los milagros, en este se ve muy fácilmente. ¿Para qué sirven? Para que tengamos fe. Lo hemos oído el domingo en el Evangelio de las bodas de Caná. Hizo este milagro para que los suyos creyeran en él. No fue para qué bien, así hay más vino. Y qué favor les hizo a los novios. Pues es que no sabemos ni siquiera si se enteraron. El signo que hizo a los novios era para sus discípulos. Igual que cuando resucita a Lázaro, le dice, Señor, para que ellos lo vean, para que ellos lo vean. Y resucita a Lázaro. Y bueno, aquí hemos terminado, que hemos corrido un montón, pero bueno, si tenéis dudas, hacéis lo de siempre. Como os llega la convocatoria por lista de difusión, si tenéis alguna duda y no la queréis preguntar en público, por el chat o lo que sea, pues no pasa nada porque yo os la contesto encantada, porque a mí me encanta. Y terminamos rezando y agradeciéndote, Señor, tantas veces que nos hemos quedado en la cuneta y te has salido a la cuneta a rescatarnos. Tantas veces, Señor, que hemos sido bocazas y, como a Pedro, nos has ayudado sacando una moneda de la boca de un pez. Porque nunca nos dejas, Señor, porque sales a nuestro encuentro, porque tapas nuestros agujeros, porque nos envías profetas, porque nos corriges. Gracias, Señor. Amén.